los procesos de unificación europea que hemos venido nosotros revisando algunos elementos de la primera y la segunda revolución industrial, pero sobre todo este término unificación. ¿Qué se entiende o qué significa unidad nacional? Es lo que vamos a preguntarnos. Vamos a ver la unificación alemana en una primera instancia. Como decía anteriormente, tras la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte, los embajadores de los estados europeos se reúnen los estados europeos se reúnen con la necesidad de unificar el territorio. Después de la caída de Napoleón se genera un proceso complejo en el sentido de saber realmente qué parte pertenece a qué. Entonces comienza a darse una unificación. Estos estados europeos se reúnen entre 1814 y 1815. En el así denominado Congreso de Viena. Como les digo, ¿cuál es el objetivo principal de este Congreso de Viena? Unificar, delimitar, redibujar las fronteras. Se da la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, Napoleón asume el cargo, se nombra como el que debe guiar la perspectiva y va generando una lucha para generar o para volver a una consideración de un imperio. Cae definitivamente Napoleón Bonaparte y se genera estos estados europeos, estos embajadores se reúnen en el Congreso de Viena para redibujar las fronteras. ¿Cómo se va a generar Europa? Nuevamente, ¿cómo se va a dar la Europa de la época? Así se creó la Confederación Germánica, conjunto de 39 estados que reformaban el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, que se rompe la perspectiva anterior y se va generando un nuevo proceso, lo cual quedó convertida y reducida en diferentes territorios pequeños. Ya lo vamos a ver en este video sobre la división rápida del Congreso o la perspectiva de este Congreso de Viena. Había ya comenzado a desarrollarse ciertos sectores del afán de unificación nacional, cierta perspectiva de unificar Europa. No se olviden que posteriormente con la Unión Europea del siglo XX se logra esta visión y esta perspectiva, pero para eso tuvo que existir la caída de Napoleón, tuvieron que existir guerras internas en Europa, existió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos esos procesos generan posteriormente la Unión Europea, pero este primer paso de unificación es el paso hacia la unificación de estos territorios. En lo económico, el ideal, la perspectiva o la visión siempre de una unificación es que existe un comercio mucho más fluido. Entonces, de esta unificación alemana podemos hablar de la Confederación Germánica. Que tiene diferentes objetivos de carácter económico, sobre todo si nosotros vemos la actual Unión Europea, que un país, por lo menos un territorio, se separa, pero todavía hay una cierta unificación. Intentan tener diferentes objetivos, diferentes perspectivas. En cuanto a lo económico, nosotros decimos que el ideal recibe un impulso notable con la consideración de la unión aduanera.
planteada en 1834, la cual propició la creación de una zona económica común. Europa tiene una zona de economía común, en la actualidad una moneda común y diferentes términos en cuestiones de aduana. Es decir, que principalmente la posibilidad de abrir la visión al comercio es la consideración económica de la Confederación Germánica como el principio de esta perspectiva. Se generaron diferentes perspectivas, diferentes guerras, para que se dé la unificación definitiva que posteriormente a la Confederación Germánica y la visión de esta unificación alemana va a generar en última instancia el imperio alemán en 1871. Este es el proceso histórico que va generando la unificación de los territorios de Austria, Dinamarca y demás elementos asociados a lo que será el imperio alemán. Esta visión, ¿por qué es importante tomarla en cuenta de forma rápida? Generará las perspectivas de la Primera Guerra Mundial, que será entre este Sacro Imperio Germánico, este imperio alemán, y las demás potencias que se irán unificando. Entonces es importante tomar en cuenta esta perspectiva de la unificación alemana. Algunos puntos que ya los veremos, como les digo en el video, de forma mucho más concreta. Además de la unificación alemana, y gracias a esta perspectiva propia de lo que es el Congreso de Viena, que lo estaremos puntualizando, vamos también a visualizar el elemento de lo que es la unificación italiana. El Congreso de Viena dividió a la península itálica en 7 estados. No se olviden que el punto central histórico es el Congreso de Viena y divide en 7 estados independientes. Estos estados independientes tenían gobiernos antiguos, entonces se fueron restableciendo estas perspectivas y comenzaron a surgir iniciativas a favor de la unificación italiana. Estos 7 estados comienzan a generar una perspectiva de unificación. El movimiento ideológico y literario que va a intentar generar la unificación, el Risorgimento italiano, que es un movimiento literario y es un movimiento ideológico que intenta generar esta perspectiva de unificación. No se olviden sobre todo de la perspectiva ideológico, sobre todo, y literario. Fomentó esta conciencia nacional. ¿Y por qué es importante que se vayan visualizando? ¿Cuáles van a ser los actores principales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Italia, Alemania, en la Primera Guerra Mundial y el Imperio Alemán. ¿Por qué razón? Porque aquí se va generando conciencia nacional. Esto es muy importante de tomar en cuenta para que posteriormente veamos
Primera y Segunda Guerra Mundial. No se olviden de esto. Entonces, en Alemania, desde el Congreso de Viena, Alemania e Italia van generando un proceso de división. Se genera la ruptura de Napoleón Bonaparte. Después de esta ruptura, los estados alemanes no sabían hasta dónde llegaban sus fronteras. Se genera el Congreso de Viena con la perspectiva de redibujar el territorio. Alemania tiene un proceso de unificación en la Confederación Germánica que congregaba 39 estados. Posteriormente, Alemania va generando una serie de luchas, de guerras, hasta llegar al Imperio Alemán. ¿Con cuál idea? Sigue siendo con una conciencia nacional Alemania. Y el Imperio Alemán tiene una conciencia de nacionalidad. Acuérdense la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace lo primero que hacen los alemanes? Recuperar Polonia, parte del Imperio Alemán, recuperar y adherir a Austria. Entonces, todos esos elementos de la Segunda y Primera Guerra Mundial son elementos que van generándose desde la unificación europea. Posteriormente, o dentro de este proceso, mejor dicho, en la unificación italiana, la península itálica se divide en 7 estados, que era la conformación anterior. Así como Alemania tenía una conformación de 39 estados, Italia o la península itálica tenía 7 estados. Pero se genera un movimiento ideológico y literario que intenta unificar, que tiene como objetivo la unificación. Este movimiento tiene una conciencia nacional porque es de carácter ideológico. El proceso de unificación fue iniciado por el rey, aquí en la península itálica, hablamos principalmente de la unificación por Víctor Manuel II, rey de Piamonte, Cerdeña. Este rey manifiesta la perspectiva de la unificación. ¿Cuál es el proceso que se está dando? Y es un proceso sumamente complejo en las consideraciones políticas. Se da la ruptura de los procesos o las perspectivas monárquicas. Caen los reyes en Francia, comienza a darse un proceso diferente en Inglaterra, sobre todo siglo XVII, 1600 a 1700, Inglaterra comienza a tener una perspectiva donde el rey ya no tenía la hegemonía, no tenía todo el poder. Se viene dando este cambio. Llega Napoleón. Cuando llega Napoleón, intenta mantener un imperio, entonces va conquistando la mayor cantidad de territorio posible. Cae Napoleón y se vuelve a dar el problema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos unificamos? Y comienza a darse la unificación de los territorios europeos. Pero estos territorios europeos siguen teniendo esta consideración de conciencia nacional y va a generar otro problema posterior. El rey de Piamonte, Cerdeña, intenta unificar Italia, quienes además del rey de Piamonte, que es Víctor Manuel II, el conde, que era su ministro, el ministro del rey Piamonte, el conde Cavour, generan un proceso en 1859. Tratando de anexar algunos de los territorios a lo que será esta unificación italiana. Y se genera nuevamente otro proceso de luchas, porque intentan dominar Austria, Lombardía y demás territorios. Vamos a observar entonces el video, cerrando antes, sin más, esta perspectiva de la unificación europea. He puesto simplemente algunos elementos importantes, tratando de no llenar tanto la visión o la perspectiva.
cerrando esto y con la perspectiva de la unificación de Italia, de la península itálica, de estos territorios, entonces puntualicemos simplemente algunas fechas. Hablamos de 1859, cuando se intenta unificar y se intenta adherir Lombardía y Austria. En 1860, Piamonte logró la anexión de territorios del norte. Entonces aquí Piamonte anexa territorios del norte. Posteriormente se intenta asociar las dos Sicilias y todo fue posible y pasó a ser el Reino de Italia. El Reino de Italia. En 1861, donde se anexa directamente las dos Sicilias, y posteriormente de este año, en 1866, se anexa Venecia, y en 1870 Roma. Entonces se genera el proceso, la disputa principal entre el imperio alemán y el imperio italiano en estas fechas. De esa forma se tiene una visión rápida de lo que ha venido sucediendo en la perspectiva de la unificación europea. Vamos a ver algo sobre el Círculo de Viena, si podemos ponerle pausa a reducir. ¿Qué es el Círculo de Viena? Directamente, esta confederación, este congreso que intenta dividir el territorio. Como ustedes pueden observar en el video, ¿qué intentaron hacer? Principalmente delimitar qué parte sirve a qué grupo, qué lugares, y ahí se genera la unificación alemana. El momento en el que se dan cuenta que hay una serie de territorios que no tienen una perspectiva unificada, común, y se comienza a generar este proceso para llegar a lo que serán los imperios nuevamente. Si nos damos cuenta en la línea del tiempo, en una línea temporal, y lo relacionamos con cuestiones de carácter político y económico, ¿qué ha sucedido directamente? Y nosotros ponemos, por ejemplo, acá, imperio, o también de otra forma, monarquía. Y acá, la libertad. Europa, que es nuestro estudio, ha tenido un proceso cambiante. Comienza desde el imperio, que es el imperio romano, va tratando de liberarse, nuevamente llega a lo que es la monarquía, el imperio, de la división de los imperios franceses, ingleses, alemanes, españoles, y nuevamente se da aquí una ruptura principal, que es la revolución. Y se supone que de la Revolución Francesa van a nacer todas las libertades que nosotros conocemos, pero no se logra esta consideración y vuelve Napoleón. Y si ustedes se dan cuenta, después de la caída de Napoleón, se genera nuevamente una perspectiva de libertad, que es el Congreso de Viena. Pero este Congreso de Viena divide y fragmenta el territorio.
sin una perspectiva de unificación. Y al no tener una perspectiva de unificación, vuelve nuevamente el imperio alemán, el imperio italiano, que generarán una ruptura en la Primera Guerra Mundial. Esto a forma sencilla, sin mayores fechas, pero si se dan cuenta, es un vaivén europeo entre el imperialismo, la monarquía y la libertad. Y los criterios podemos poner aquí: democracia, que ha tenido un proceso largo, arduo, para poder llegar a la unificación europea que conocemos ahora, con la delimitación de cada uno de los territorios. Si ustedes observaban en el Congreso de Viena, a Polonia no se la nombraba, ni siquiera estaba dentro de las perspectivas. Todo la visión germánica, la unificación germánica, se dividió, se fragmentó tanto que Alemania no tenía la posibilidad de tener esta unificación, este criterio común. Italia se divide, se fragmenta la península itálica, los Balcanes, toda la parte de donde se encuentra principalmente Grecia, no tiene una consideración de división. Entonces, este Congreso de Viena solo respondía a ciertos intereses. Además que España no le interesaba lo que sucedía aquí, le interesaba sobre todo lo que estaba sucediendo en sus colonias, las independencias que se venían dando y demás consideraciones. Este proceso, en la línea del tiempo, nos delimita que la consideración de la humanidad, y cuando nosotros hablamos de historia, los elementos relacionados con la historia, no son siempre que yo superé esta escala y de ahí voy a la siguiente, sino que es un vaivén de varios elementos que se vienen interrelacionando y que se van nuevamente generando. Es posible que tengamos un proceso de reproceso nuevamente, con lo sucedido con la Unión Europea y la salida de el Reino Unido de esta Unión Europea. Es posible que nuevamente se genere una nueva guerra y nuevamente se genere una fragmentación a nivel mundial. O ese es, por lo menos, mi punto de vista. Pero se genera en este proceso, en este vaivén. ¿Sí? Ya veremos y posteriormente cerraremos este tema. Vamos a cerrarlo con esta perspectiva. ¿Cuál es la tarea que debemos realizar para poder cerrar el tema? Revisar la consideración de Napoleón. ¿Cuál es la biografía, la perspectiva que ha hecho Napoleón para poder comprender estos elementos? Podemos acabar ahí la clase. Simplemente les busco el video y les comparto. Muchas gracias. Denme un segundito para compartirles el link de este video. Deseen. Entonces, ¿cuál es el deber para la siguiente clase? ¿Cuál es el objetivo de la siguiente clase? Traer la mayor cantidad de ideas sobre lo que ha realizado Napoleón para comprender cuál es el proceso de las guerras napoleónicas, cuál es el proceso que originó directamente la perspectiva que estamos revisando en clase. ¿Hecho? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Lo que les acabo de enviar. Nada más, con eso cerramos.